Hola a todos los asistentes del Congreso de Chetumal 2025. Con ustedes los autores, su servidor Sergio Ávila Alvarado, el doctor Luis Carlos Méndez González, el doctor Iván Juan Carlos Pérez Holguín y la doctora Carla Gabriela Gómez Bull. Presentamos aquí el proyecto de selección de modelo de aprendizaje automático para predecir defectos en una línea de producción industrial, un análisis con datos industriales. Un modelo de aprendizaje automático es un algoritmo informático que es capaz de aprender automáticamente en base a datos históricos con el fin de predecir una variable de salida. En el presente proyecto se analiza un conjunto de datos obtenidos de una línea de producción industrial real. Posteriormente se analizan los datos, se realiza una limpieza y transformación de los datos y por último se evalúan varios modelos. En este trabajo se evalúan 6 modelos de aprendizaje automático. El objetivo es seleccionar un modelo con un rendimiento de 90% de precisión y 80% de sensibilidad o mayor porcentaje. El análisis exploratorio de los datos es una forma útil de analizar los datos, entender las relaciones que existen entre las variables e identificar problemas. Este análisis nos da una idea general de, cómo pueden estar los datos y para poder comprenderlos. Se utiliza una descripción estadística, visualización con gráficas y análisis bivariado y multivariado. Aquí tenemos la descripción del conjunto de datos, tenemos aquí el tamaño, la cantidad de entradas y la cantidad de salida. La salida que va a predecir el modelo seleccionado es la salida de defectos por día en la línea de producción. Con el 1 indica los defectos altos y el 0 indica defectos bajos. Se percató que hay un desequilibrio en las categorías, como podemos ver aquí, lo cual representa un problema para el entrenamiento de los modelos, ya que esto resultaría un rendimiento pobre o bajo en la predicción de la categoría 0 por las pocas instancias que hay en el conjunto de datos. La descripción estadística utilizamos variables de tendencia central y de tendencia de variabilidad. Las variables de tendencia central, las estadísticas, nos dan una idea general de cómo son los datos, de qué tan centrados están y en dónde se ubica el centro utilizando la mediana. Con la desviación estándar podemos saber qué tan agrupados o qué tan dispersos están los datos, y con el rango de intercuartiles podemos conocer los porcentajes de los rangos de cada rango de cada variable. En visualización graficamos las variables para visualizar los datos y encontrar más información sobre los datos. Tenemos 3 ejemplos de las 3 gráficas que se utilizaron. Se utilizaron histogramas en el que podemos ver la distribución de los datos, si es normal, en forma de campana, uniforme o sesgada. En la gráfica de dispersión podemos ver que cada punto representa un dato de las 2 variables y podemos verificar a simple vista que no hay una correlación lineal o una correlación lineal positiva o negativa. En la forma que están distribuidos los datos podemos verificar que hay una correlación cercana a 0. En la gráfica de caja podemos ver los rangos, el rango de los datos del 25%, el 75%, y esta gráfica es útil también para ver si hay datos atípicos. En este caso, en la variable quality score no hay datos atípicos. Se realizó una matriz de correlación con mapa de calor para analizar simultáneamente todos los posibles pares de variables, qué correlación tienen entre sí. Como podemos ver, la mayoría de las variables tienen una correlación cercana a 0, pero encontramos 4 variables que tienen una correlación más fuerte con respecto a la variable de salida de defect status, las cuales son production volume, defect rate, quality score y maintenance hours. El conjunto de datos se separó en 2 partes. Una parte es el 70% de datos para entrenamiento
y el 30% de datos para validación. Esto es para validar el modelo adecuadamente con datos que el modelo no conoce, que corresponde al 30% de los datos. Se utilizó una técnica de Smooth para equilibrar las clases. La clase minoritaria se incrementó hasta llegar al 20%. Cabe destacar que únicamente se incrementaron los datos de entrenamiento, no los datos de evaluación. Y tenemos aquí el resultado de la cantidad de variables de cantidad de datos en la variable 0 y en la categoría 1. Tenemos aquí una tabla con los resultados de los 6 modelos que se evaluaron antes de modificar el conjunto de datos, es decir, con todas las variables. En la precisión de la categoría 0 es buena. Aquí todas las métricas están relativamente bien, a excepción de la sensibilidad en la categoría 0, que están cerca del 40%, y solamente el Random Forest y Gradient Boosting son las más altas, pero no es suficiente porque buscamos un 80%. Y esta otra tabla son los resultados después de modificar el conjunto de datos. Las modificaciones que se le hicieron al conjunto de datos es la eliminación de las variables con correlación cercana a 0 y únicamente se dejaron las 4 variables mencionadas que tienen una correlación más fuerte con respecto a la variable de salida. Como podemos ver en la tabla, la sensibilidad de la categoría 0, que anteriormente era muy baja, mejoró en todos los modelos, y la más alta es la de Random Forest. Incluso Random Forest logró una precisión del 91% en categoría 0 y una precisión de 96% en categoría 1, que está bastante, no está tan disparejos esas precisiones. Entonces, el modelo seleccionado es Random Forest. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.